Hola inversores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Acá estamos con esta parte 4 de la guía del inversor paso a paso, en la cual ya vamos a ir metiéndonos un poquito con más profundidad en los instrumentos financieros, los activos que hay para invertir desde Argentina. En este caso vamos a estar hablando de aquellos instrumentos que ofrece el sistema financiero, es decir, los bancos. ¿Qué vamos a ver en esta charla, en esta clase para inversores principiantes? Vamos a ver primero el funcionamiento de los bancos, después vamos a meternos en los principales instrumentos de inversión que ofrece el sistema financiero en Argentina y vamos a ir paralelamente haciendo ejemplos y simulaciones de cómo funciona cada uno y de qué rendimientos han tenido históricamente estos instrumentos. Vamos, antes de meternos de lleno en cada uno de los instrumentos, a hablar un poco, a comentar algunas cuestiones sobre el funcionamiento del sistema financiero para que cada vez que ustedes hagan un depósito o hagan una inversión en un banco, sepan cuáles son los riesgos asociados y hacia dónde está yendo ese dinero. Como siempre les decimos, es muy importante que entiendan el trasfondo de cada inversión que hacen. Entonces, por qué entender antes de invertir a través de un banco cómo funciona un banco? En principio, porque según el contexto, ustedes van a saber identificar aquellas oportunidades que estén mejor sincronizadas con sus objetivos a través del sistema financiero. Van a poder saber gestionar los riesgos sistémicos que afectan al sistema financiero. Hemos visto o vamos a ver, pero ustedes habrán escuchado que en Argentina ni siquiera los bancos, los grandes bancos han estado exentos de las grandes crisis que tuvo nuestro país. Y de esa manera van a poder diversificar en distintos instrumentos. Van a poder utilizar todas las oportunidades de inversión que le dan los bancos a favor de ustedes y como objetivo final administrar el ahorro que ustedes tengan, que puedan ir generando de manera más eficiente. ¿Cómo funciona el negocio de un banco? ¿Cómo está estructurado el sistema financiero en Argentina? Bueno, en principio vamos a empezar por la autoridad máxima que tiene el sistema financiero en Argentina, la entidad que regula todo lo que sucede en el sistema financiero. En Argentina es el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina es el ente de contralor de todos los bancos. Toda la regulación, todas las normativas y todo el funcionamiento del sistema financiero está regido por las normas que dicta el Banco Central. El Banco Central, dentro de sus funciones, tiene como función última ser prestamista del sistema financiero en última instancia. Pero después, si ustedes quieren ver todas las funciones que tiene el Banco Central, en la página de la entidad pueden ir a ver su carta orgánica, pueden ir a verla y leerla. Yo ahora se las voy a presentar para que ustedes sepan a dónde buscarla y después ustedes la puedan mirar con mayor profundidad. Y como les mencionaba, acá en esta página bcra.gov.ar ustedes pueden acceder a toda la información pública que el Banco Central va dando a conocer para el público en general. Dentro de esta solapa que dice institucional, ustedes van a poder ver lo que mencionábamos recién, la carta orgánica, donde están todas las funciones que va a cumplir el Banco Central y las limitaciones que tiene también dentro de su actuar y los objetivos y planes dentro de otras cuestiones. Después vamos a ver que también en la página del Banco Central ustedes van a poder tener información acerca de variables muy importantes como es la tasa de interés de política monetaria, como es el valor
de la UVA, pero eso lo vamos a ver cuando estemos viendo cada instrumento en particular. ¿Y cómo es que funciona el negocio de un banco? De los bancos comerciales, particularmente, que son los a los cuales ustedes van a tener más contacto. En principio, el negocio bancario consiste simplemente en tomar depósitos de los ahorristas y esos depósitos que toman de los ahorristas se lo prestan a empresas que tienen algún proyecto de inversión, a familias que necesitan dinero para el consumo o también al gobierno le suelen prestar que necesitan el dinero para hacer gasto público y cumplir sus funciones. No obstante, hay una parte de esos depósitos que los bancos no deben prestar, no pueden prestar y deben depositarlos en una cuenta del Banco Central. Eso se denomina cociente de encaje, que vamos a ver que es una proporción de todos los depósitos que hacen los ahorristas que los bancos no pueden prestar y deben mantenerlo custodiado en el Banco Central. ¿Y cuál es el negocio? ¿Cómo ganan plata un banco? Bueno, por la tasa de interés que los bancos le pagan a los depositantes y la tasa de interés que le cobran a los deudores, se quedan con un diferencial. Las tasas activas, que son las que los bancos les cobran a los deudores, son mucho más altas que las tasas pasivas, que son las que los bancos le pagan a sus depositantes. Entonces, el grueso del negocio de un banco está ahí en el diferencial de tasas. Además, después también los bancos cobran comisiones por los paquetes crediticios que le dan a los depositantes o a los ahorristas o a los clientes del banco. Las tarjetas de crédito, los mantenimientos de cuenta, los seguros. Así que pero el grueso del negocio bancario pasa por el split de tasas. Acá en este esquema podemos ver de manera simplificada cómo es que un ahorrista, que puede ser una familia o una empresa o una persona, deposita sus ahorros en un banco comercial. Una parte de estos ahorros el banco comercial no lo puede prestar y lo deposita en una cuenta del Banco Central. Por la parte que el ahorrista deposita, le paga un interés pasivo y el resto, toda la capacidad prestable que le queda, que es lo que no tienen que guardar en el Banco Central, se lo presta a empresas, familias o también al Estado y le cobra un interés activo que es mayor al interés pasivo que le pagan a los ahorristas. Y habiendo visto ya de manera muy básica cómo es que funciona el sistema financiero, las principales características o los conceptos más relevantes que debe tener en cuenta un ahorrista al momento de invertir a través de los bancos, vamos a ver qué instrumentos de inversión ofrece el sistema financiero para los ahorristas, qué características tiene cada uno de ellos. Vamos a comenzar por el instrumento más popular, quizás utilizado en Argentina, que es el plazo fijo. El plazo fijo es el principal caballito de batalla que tienen los bancos para captar depósitos. Digamos, es el producto que le permite a los bancos abastecerse de la materia prima para realizar sus negocios, que que es, como dijimos, prestar esa plata a una tasa de interés más alta, pero bueno, vamos a ver qué atributos tiene en este caso no para el banco, sino para el inversor. El plazo fijo tradicional, que es aquel que no ajusta por UVA, que lo vamos a ver después, que es el más conocido quizás, más allá de que ahora haya tomado relevancia el plazo fijo UVA, es un contrato a través del cual el inversor o ahorrista le entrega en custodia al banco una cantidad de dinero dada. Vamos a llamar a esa cantidad de dinero capital, obligándose el banco a devolverle en determinada fecha, en una fecha pactada al momento de hacer el contrato, vamos a denominar a esa fecha pactada plazo, el capital
que el inversor le dio en custodia, más los intereses que pactaron en el momento. Al momento de hacer el plazo fijo también se pacta una tasa de interés, que siempre está dada en términos nominales anuales. El plazo mínimo al cual se puede hacer una colocación actualmente es de 30 días, plazo por el cual el inversor no va a poder disponer ni del capital ni de los intereses. Así que esa es una cuestión a tener en cuenta ya. Durante 30 días, si es que lo hacen al plazo mínimo, el inversor ya no va a disponer del dinero. Los plazos fijos actualmente se pueden hacer en pesos y también en dólares. Entonces, de esta definición que vimos, vamos a sacar los principales atributos. El capital, que es la suma de dinero inicial, al momento cero, que el inversor le entrega al banco en custodia. La tasa de interés, que es la remuneración que el banco le paga al inversor por haber dadole en custodia a ese capital. Acá tener en cuenta la diferencia entre tasa nominal anual y tasa efectiva anual, que habíamos visto en las primeras clases. La tasa nominal anual supone que el plazo fijo o el capital se va a dejar colocado a un año, mientras que la tasa efectiva es la que tiene en cuenta todos los periodos intermedios de capitalización. Es decir, si lo hago a un mes, a 30 días, a los 30 días los intereses pasan a ser parte del capital y los intereses del segundo mes se van a calcular ya sobre el capital inicial más los intereses del primer periodo. Por eso la tasa efectiva anual es mayor que la tasa nominal anual. El plazo, que habíamos visto que es la cantidad de días o de tiempo que el inversor va a tener inmovilizado el capital, actualmente el plazo mínimo es de 30 días, y vamos a llamar monto a la suma de dinero que va a recibir el inversor al final del periodo, es decir, al vencimiento el inversor va a cobrar el capital más los intereses. Esa es son los atributos principales de un plazo fijo tradicional. Y acá en la página del Banco Nación vamos a hacer una simulación de cuánto nos daría a las tasas actuales un plazo fijo colocado a 30 días. En este caso vamos a hacer una simulación por 1.000.000 de pesos colocado a 30 días y vamos a calcular cuánto estaría dando de intereses y cuánto vamos a cobrar al vencimiento. Y acá vamos a ver todos los atributos que yo les había mencionado recién. En este caso, el plazo, que va a ser 30 días, a través de los cuales yo no voy a poder acceder a mi dinero. El capital inicial, 1.000.000 de pesos. Acá te lo divide en sucursal o en electrónico web porque hay momentos en los cuales las tasas de interés difieren. En este contexto, el Banco Central determina la tasa mínima, por lo tanto, los bancos no tienen flexibilidad para ofrecer tasas diferenciales. Hubo momentos en los cuales los bancos querían volcar a todos sus clientes al home banking para que lo hagan por ahí, ya que al banco les genera mucho menos costos, y por ahí pagaban tasas de interés más altas a los plazos fijos que se hagan por canales electrónicos. Simplemente por eso ustedes ven la división acá, pero actualmente es lo mismo. Bueno, continuando, los intereses ganados son 61.643,84 pesos por mes. Es decir, al final del mes yo voy a cobrar este monto, el capital más los intereses, 1.061.643,84 pesos. Y acá vemos la diferencia entre la tasa nominal anual y la tasa efectiva anual. La tasa nominal anual es la que supone que yo a este 1.000.000 de pesos lo voy a estar colocando durante un año y no lo voy a renovar durante 30 días. En cambio, esta tasa efectiva anual es la que supone que yo voy a renovar cada 30 días el plazo, el capital más los intereses. Y acá les armé este simple Excel, archivo donde ustedes pueden ver cómo convertir una tasa nominal anual a una tasa efectiva. En principio, el dato que tenemos que tener es la tasa
nominal anual. ¿Cómo la convertimos a tasa efectiva anual? Bueno, acá les va a quedar la fórmula grabada, pero básicamente es dividir esa tasa nominal anual por la cantidad de periodos que va a tener la inversión que va a estar colocada y la cantidad de periodos que se va a renovar. Es decir, si yo tengo una tasa anual, pero que voy a renovarla cada 30 días, lo que tengo que ver es cuántos días hay en un año y lo divido por la cantidad de días que tiene el mes. Eso nos va a dar un numerito, le tengo que sumar uno. A ese numerito que le sumé uno, lo tengo que elevar a la misma cantidad de, de periodos de capitalización, por lo cual los dividí. Y después, restándole uno, ya nos va a dar la tasa efectiva. Acá se me fue la fórmula porque acaba 30. Nos va a dar la tasa efectiva anual, ¿sí? Entonces acá le va a quedar grabado a ustedes. Después vamos a dejar probablemente el link en la descripción. Cómo pasar de una tasa nominal anual a una tasa efectiva anual. Y después, dividiendo la tasa efectiva anual sobre 12, van a tener la tasa efectiva mensual. Dividiéndola sobre 6, van a tener la tasa efectiva semestral. Y así van a poder ir viendo cómo comparar con otras inversiones. Y después la pregunta que hace siempre un inversor es, ¿conviene un plazo fijo o no conviene un plazo fijo? Bueno, eso ya va a depender de los objetivos que tenga cada uno y de las circunstancias en las cuales nos encontremos. Lo que le vamos a dejar acá es una serie de ventajas y unas desventajas que tiene el plazo fijo. En este caso, las principales ventajas son, como habíamos visto, permite conocer de antemano la rentabilidad que voy a tener. O sea, yo ya sé que a fin de mes, si no hay ningún cisne negro de por medio, voy a cobrar una cantidad de plata fija, en un momento fijo. ¿Sí? En general son inversiones seguras, con muy pocas probabilidades de incobrabilidad. Ninguna inversión está exenta de riesgo. En Argentina ha habido casos en los cuales los depósitos no se han podido devolver y son muy fáciles de contratar. Los plazos fijos hoy en día, si bien hay gente que sigue yendo a la sucursal a renovarlo porque cree que es más seguro, la realidad es que es lo mismo y a través de home banking, con un par de clics, una persona ya puede estar contratando su plazo fijo. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, en contextos inflacionarios como el actual, los plazos fijos suelen tener tasas reales negativas. ¿A qué me refiero con tasas reales negativas? Me refiero a que la tasa de inflación es más alta que la tasa de interés que paga el plazo fijo. Eso quiere decir que el poder adquisitivo de mi ahorro que coloqué con el tiempo se va deteriorando. Y tampoco protege al capital ante depreciaciones en el tipo de cambio. Cuando yo me mido en dólares, eh, cuánta plata tengo con el plazo fijo, voy a encontrar que al vencimiento, si agarré un periodo largo y de por medio me agarró una devaluación, voy a tener mucho menos dólares que los que tenía al principio. Y también es un instrumento poco flexible, ya que al tener un plazo mínimo de 30 días de contratación, yo durante esos 30 días no voy a poder disponer del dinero y no voy a tener flexibilidad para aprovechar oportunidades que puedan ir surgiendo, y menos en un contexto tan volátil como el actual, o como suele ser en Argentina, ¿no? Y acá les voy a traer este video que hicimos junto con los chicos de la consultora con la cual yo trabajo. En la línea naranja vamos mostrando la cantidad de pesos que ustedes tendrían actualmente de haber hecho un plazo fijo de 1 millón de pesos y renovándolo cada 30 días, capital más intereses, a la tasa vigente en cada momento y la cantidad de dólares que ustedes podrían comprar en cada momento con ese plazo fijo. Vamos a ver qué pasó desde el 1 de febrero del 2016 hasta la actualidad.
Bueno, acá veíamos cómo un inversor que colocó su dinero a plazo fijo en el año 2016, durante el periodo que estábamos analizando, casi al final del periodo estaría comprando la mitad de los dólares que tenía al momento de ingresar. Ahí veíamos también en el año 2008, si quieren repetir el video, 2018, perdón, cuando hubo una devaluación muy fuerte, y después, fines de 2019, en 2021, 2020 también, el plazo fijo es una inversión que no cubre el capital, el valor del capital ante ese tipo de eventos. El mismo análisis es si se compara contra la inflación. Tampoco el plazo fijo ha podido cubrir el valor del capital, ha perdido poder adquisitivo. Por eso es necesario saber diferenciar la tasa nominal anual o la ganancia nominal que da el plazo fijo, que es la cantidad de pesos, y después comparar con tasas reales, con cuánto aumentó el dólar, cuánto aumentó el índice de precios al consumidor, para saber si realmente esa inversión creó valor a lo largo del tiempo o destruyó valor a lo largo del tiempo. Y bueno, el plazo fijo tradicional no es la única alternativa de inversión que ofrecen los bancos. Eh, Actualmente, hace ya algunos periodos, ha tomado popularidad este otro tipo, esta otra modalidad de plazo fijo que existe, que es el plazo fijo UVA. En cuanto a la definición del contrato, es muy similar, es colocar en custodia una cantidad de dinero en una entidad financiera, pero a diferencia del plazo fijo tradicional, lo que vemos acá es que el capital se va ajustando por la UVA, que es la unidad de valor adquisitivo, un valor de referencia que está muy asociado a lo que es la inflación. Y además, ahora ya varios bancos lo sacaron a ese diferencial del 1% que paga sobre el valor ajustado, y también muchos bancos, cuidado, que ya están sacando de circulación el plazo fijo UVA o poniendo restricciones. Pero vamos a definirlo, ya que es un instrumento que todavía se puede constituir en la mayoría de los bancos. Los atributos son casi los mismos, lo único que hay que tener en cuenta acá es que el valor de capital no tiene una tasa de interés pactada sobre el capital, sino que ese capital se va a ir ajustando por el valor de la UVA, que es una variable que publica el Banco Central todos los días. La tasa de interés en este caso se va a pagar y se va a calcular después sobre el valor ajustado, y suele ser muy bajita, del 1%, 0,5%. El plazo, en este caso, son 90 días. 90 días, si bien existe la opción del plazo fijo UVA precancelable, en ese caso ya dejamos de ajustar por UVA y cobramos una tasa de interés que es menor a la tasa nominal anual de los plazos fijos tradicionales. Se puede precancelar, está la modalidad precancelable, pero en principio el plazo mínimo es de 90 días. ¿Y qué vamos a cobrar? El monto al vencimiento, ¿por qué va a estar compuesto en este caso? Bueno, vamos a recibir el capital ajustado por el valor de la UVA, más esa pequeña tasa de interés que pagan los bancos para incentivar al inversor. Vamos a ir a un ejemplo ahora para ver cómo calcular o cómo estimar cuánto cobraría un inversor que invierte en un plazo fijo UVA, ya que en este caso no lo conocemos, porque en este caso no es como el plazo fijo tradicional que conocemos cuánto. Acá vamos a estar asociados a la inflación, no tenemos un dato estricto de cuánto va a ser la inflación, pero les voy a dar algunos tips para que tengan en qué alguna variable de la cual aferrarse para tener idea el rendimiento que van a tener haciendo un plazo fijo UVA. Y acá lo que ustedes tienen que buscar es, en principio, el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, en el cual le preguntan a las consultoras más importantes del país sobre la evolución que esperan de ciertas variables que al Banco Central les son de interés. En este caso, la inflación es una de ellas,
Ustedes buscan en este informe, un informe que tiene en este caso 52 páginas, y lo principal que tienen que ir a ver es cuál es la expectativa de inflación mensual que tienen las principales consultoras, ¿sí? 6,5 para octubre, 6,2 para noviembre, y en función de eso van a tener una idea de cuál va a ser el rendimiento que va a tener su plazo fijo. Pero vamos ahora a una planilla de Excel que tenemos acá y vamos a ver cómo se calcula, cómo es la mecánica que hay detrás de un plazo fijo UVA. Acá tenemos este Excel preparado con fecha del 23 del 10 del 2022. Y acá hay un pequeño detalle a tener en cuenta, que es que el plazo fijo UVA trabaja con 45 días de rezago. Entonces, teniendo en cuenta la fecha del 23 del 10, lo que tenemos que hacer es ver en septiembre cuánto fue la inflación, porque la inflación, el índice de precio al consumidor, va a ser lo que a mí me ajuste el coeficiente de estabilización de referencia, que es la variable a través de la cual después va a crear valor la unidad de valor adquisitivo, que es la UVA. Entonces, la tasa de inflación de septiembre ya es conocida, fue 6,2. En este caso, si nos vamos 45 días hacia atrás, vamos a tener que de septiembre agarramos 23 días, por lo tanto, el ajuste del SER en base al día 45 yéndonos para atrás va a ser el proporcional de 23 días, es decir, va a ser un 4,75% de esos 6,2 que hubo de inflación. Después de octubre, ya basándonos en expectativas, estas expectativas yo no me estoy basando en las de mercado, sino que las armé solamente para hacer el ejemplo. Vamos a agarrar los 31 días de octubre, que si la inflación es de 6,7, se la tenemos que sumar a estos 23 días que agarramos de septiembre. La de noviembre, supongamos que es 7, también se la sumamos, agarramos 30 días. Y si en diciembre es de 6,8, nosotros vamos a agarrar de diciembre 6 días en caso de que lo hagamos a 90 días. Entonces vamos a tener un 19,81% acumulado. Eso es lo que va a ajustar el UVA. Acá me olvidé decirles, siempre lo que se ajusta por estos valores es el valor de la fecha en la que ustedes lo hacen. Este valor también lo van a encontrar en la página del Banco Central. Ahora les muestro bien a dónde. Se vienen al Banco Central. Banco Central. Y vamos a las principales variables, estadísticas, o sea, directamente acá, principales variables, y vamos a ver que el Banco Central publica todos los días el valor de la unidad de valor adquisitivo. Si nos vamos a la fecha en la cual estaba hecho ese gráfico, ese Excel, que es el 23 de octubre, vamos a ver que el valor es el que yo puse ahí en el archivo de Excel. ¿Ven? Acá 162,28 es el valor que yo tomé para ajustar por los días que va a estar colocado. Y además, acá yo estoy suponiendo una tasa nominal anual del 1% que se suma a este valor acumulado que habíamos ido ajustando. ¿Cuál es la rentabilidad del periodo? Del periodo total, ojo, es del 20,06%, es decir, de los 90 días. Con lo cual yo, en este caso, de comportarse así la inflación como yo lo estoy previendo, habíamos visto que el mercado tiene expectativas un poquito más bajas, la tasa nominal teórica que vamos a cobrar va a ser del 80,25% y acá está la tasa mensual. Entonces, si ustedes quieren tener una estimación de cuánto irían a tener dentro de un mes, más allá de que no lo puedan retirar, porque el plazo fijo UVA tiene un plazo mínimo de 90 días, es esta tasa. ¿Cómo hacen para calcularlo? Agarran su capital inicial, suponiendo que es 1 millón, y dividen 6,68% sobre 100 y le suman 1, lo cual nos da
1,06688. Multiplican su capital por eso y obtienen el monto que estarían cobrando a fin de mes. Pero recordemos que el plazo fijo UVA es un instrumento de renta fija porque sabemos que va a estar ajustado por UVA y sabemos cuándo lo vamos a cobrar, pero no sabemos cuánto, no sabemos cuánto. Esto es nada más que para que ustedes sepan cuál es la mecánica que hay detrás de un plazo fijo UVA y cómo es que pueden estimar cuánto van a cobrar. Y volviendo a nuestra diapositiva, vamos a ver también cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene el plazo fijo UVA. En este caso, las ventajas, la más importante es que al estar ajustado por un valor que está asociado a la inflación, al aumento de precios, protege muy bien el valor del capital. Como instrumento de conservación de valor es un instrumento válido, suele tener además, o solía, antes de que los bancos dejen de pagar ese incentivo adicional, una tasa real positiva, porque ese 1% que veíamos, en caso de la inflación ser como nosotros estimábamos, vamos a ganar un 1% más al año. Es casi nada lo que te paga además. En cuanto a seguridad, bueno, lo que les comentaba, es sistema financiero, ya después vamos a analizar un poco los riesgos, pero suelen ser inversiones seguras y también se puede realizar muy sencillamente a través de home banking, con un par de clics, un inversor puede ya estar constituyendo un plazo fijo UVA. Y las desventajas, la principal desventaja que tiene es la cantidad de tiempo que te queda inmovilizado el capital. 90 días, en un país como Argentina, donde hay cambios todo el tiempo, es mucho tiempo. Teniendo en cuenta que los inversores, quizás los más moderados o agresivos, suelen tener una dinámica distinta y van aprovechando oportunidades, bueno, el plazo fijo, el UVA te inmoviliza 90 días de capital. Tenés muy poca flexibilidad ante un cambio de contexto y necesidad de rebalancear. Supongamos que por alguna serie de medidas la inflación se derrumba en Argentina, eh, y la tasa de interés ahora que paga el plazo fijo tradicional empieza a ser positiva. Entonces, en ese caso, el que hizo un plazo fijo UVA no tiene manera durante 90 días de rebalancear su cartera. No lo puede rebalancear porque queda 90 días ahí colocado. Salvo que haya hecho el precancelable, pero es una modalidad dentro de los plazos fijos UVA. La mayoría de la gente no lo hace precancelable porque es muy, o les resulta muy tedioso el trámite para precancelarlo. Y en cuanto a las rentabilidades reales altas, como vimos, un 1% anual. En un año te da un 1% solamente. Y ya la mayoría de los bancos no está pagando ese diferencial de tasas que hace que tengan rentabilidades reales positivas. Entonces, acá les dejamos las principales ventajas y desventajas para que ustedes después analicen, cualquier cosa consulten si es que a ustedes les conviene particularmente este tipo de inversión. Y como habíamos mencionado, ¿cuál es el riesgo de hacer un plazo fijo? Si bien dijimos que suelen ser contratos muy seguros y el sistema financiero de Argentina en los últimos años ha tenido muchísima liquidez y ha sabido responder y ha podido responder a una situación muy compleja como la que se vivió en 2018-2019, donde hubo una corrida contra los depósitos muy grande y los bancos respondieron bien, es necesario que ustedes presten atención a ciertos factores. En principio, hay que tener en cuenta la solvencia de los deudores a los cuales el banco le prestó nuestro capital. Como habíamos dicho, el banco lo que hace es tomar dinero, toman dinero nuestro, nos pagan una tasa de interés, pero le prestan a otra empresa o otra entidad que necesita y le cobra una tasa de interés. Entonces, si los bancos no son responsables en su política de préstamos, podrían llegar a tener algún quebranto y estos quebrantos, es decir, estos deudores morosos que no le pagan, si el banco empieza a manejarse de manera muy responsable y vuelve crónicos estos problemas, bueno, podríamos tener un problema de que un banco no pueda devolver los depósitos si es que no puede cobrar los créditos que tiene.
¿En Argentina pasó esto? Sí, pasó. Dos veces pasó. Anteriormente hubo un plan Bonex. Generalmente se da por un círculo vicioso de deuda en el cual entran los bancos argentinos con el Estado. Después el Estado no les puede devolver la plata y, y termina pasando esto. En el 89 hubo una hiperinflación y después de eso, año 92, hubo un plan Bonex en el cual a través de bonos que emitió el Banco Central, a los depositantes les canjearon sus plazos fijos por bonos a 10 años. Y después, en el 2001, directamente los bancos sufrieron una corrida en el marco de la crisis denominada o conocida como el corralito. Fueron todos juntos a retirar el dinero y los bancos no lo pudieron devolver. ¿Qué tiene que pasar entonces para que un banco no pueda devolver los depósitos? En primero, tiene que prestar la plata de manera muy irresponsable a deudores que son insolventes y al mismo tiempo los depositantes tienen que ir a buscar esos depósitos. Si esos dos factores se dan al mismo tiempo, bueno, el banco va a tener un problema y los inversores también, ya que no les van a poder devolver sus depósitos. ¿Qué pasa actualmente en Argentina? Bueno, cuidado, cuidado porque los bancos tienen gran parte de su liquidez colocada en el Banco Central. No obstante, a diferencia de lo que pasaba en el 2001, que estaba la ley de convertibilidad, la cual no dejaba emitir, hoy el Banco Central puede emitir pesos en caso de que haya una corrida y tenga que salir a ser prestamista de última instancia de los bancos comerciales. Así que acá ustedes tienen toda la información para poder analizar si les conviene o no hacer un plazo fijo. La decisión tiene que ser siempre del inversor. Y acá les voy a mostrar otro análisis que es de cuántos pesos tendrían ustedes si hubieran invertido en el 1 de enero del 2020 1 millón de pesos a las tasas vigentes y los hubieran renovado mensualmente. ¿Cuánto tendrían a fechas actuales? En este caso tenemos el plazo fijo tradicional, que si lo hubiéramos dejado renovando todos los meses, cada 30 días, habíamos arrancado con 1 millón hoy, y convertido a dólares para saber si en dólares se ganó o se perdió, tendríamos 12.000 en ese momento, $987. Actualmente tendríamos 3.532.498 pesos y vemos que en dólares habríamos tenido una pequeña pérdida, ya que no volveríamos a poder comprar los mismos dólares que hubiéramos podido comprar en ese momento. Acá vemos gráficamente cómo la curva en pesos nominal empieza a evolucionar de manera exponencial con el pasar del tiempo. Y por otra parte, acá tenemos un plazo fijo UVA. En este caso, vamos a ver que arrancábamos con 1 millón de pesos también y actualmente tendríamos 3.314.000, un poquito menos que el plazo fijo tradicional, ya que acá en el periodo de análisis estamos viendo año 2020 y año 2021, donde la inflación no tuvo un comportamiento desbordado como está teniendo este año. Si analizáramos un periodo como es el 2022 solamente y haríamos el corte ahora, probablemente con un plazo fijo UVA estaríamos teniendo más rentabilidad. No obstante, dado que el periodo de análisis incluye 2 años donde la gente estaba encerrada y el consumo era muy bajo, la inflación no se había podido desbordar como lo hizo este año, pero más o menos tendríamos una curva muy similar a la que vimos con el plazo fijo tradicional. Otras inversiones en el sistema financiero puro y duro. Dólar estadounidense es la otra inversión, vamos a ponerle entre comillas, porque habíamos dicho que el dólar en realidad es una divisa, no es un activo financiero. Pero para comentar algunas cuestiones que no son, que no es menor charlarlas y que ustedes tengan en cuenta. Bueno, el dólar es la moneda emitida por la Reserva Federal de Estados Unidos. En Argentina se ha utilizado a lo largo del tiempo como un instrumento de protección del capital, ya que la moneda local, la moneda doméstica, ha perdido a lo largo del tiempo muchísimo valor. Muchos ahorristas, para no sufrir las consecuencias de esta pérdida de valor, han ido al dólar. Actualmente
a través del sistema financiero se pueden comprar $200 por persona en caso de estar habilitados, perdón. En caso de estar habilitados, ustedes pueden acceder al cupo de $200 al tipo de cambio solidario, que es un poco más bajo que el Blue. Actualmente se calcula multiplicando el tipo de cambio oficial por los impuestos que tiene, eso te da más o menos 270 pesos por dólar, y su adquisición implica la renuncia a operar dólar MEP, que es el que vamos a ver en la próxima charla. También se adquieren muy sencillamente a través de home banking. Lo único que requieren tener es una caja de ahorro en dólares que puede conllevar costos de mantenimiento. Así que cuidado con eso. Lo que se pueden estar ahorrando por acceder a este tipo de cambio, lo pueden estar perdiendo por otro lado. Así que cuidado con eso. Eh, Desde mi opinión particular, aquel inversor que los $200 sea lo único que pueden ahorrar por mes, bueno, puede ser una buena alternativa. Para aquellos que ya tienen otro nivel de ingresos y pueden comprar más de $200, no se restrinjan de operar los dólares financieros, que te permiten tener otro tipo de flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo último que les quería mostrar? El dólar. El dólar es una inversión rentable. ¿Es rentable comprar dólares? Como les mencionaba, si bien a lo largo de a la historia de Argentina ha servido como un activo de refugio, también vemos cómo en este gráfico el dólar a lo largo del tiempo, está bien, acá estamos analizando un periodo de más de 100 años, pero también podemos ver cómo ha ido perdiendo capacidad de compra y poder adquisitivo la moneda de Estados Unidos. Esto se debe a que Estados Unidos también tiene inflación. Actualmente Estados Unidos tiene una inflación bastante alta, está en niveles de entre el 8 y el 10% anual. La Reserva Federal está peleando ahí contra la inflación, subiendo la tasa de interés a niveles muy altos, pero hay que tener en cuenta esto: una pérdida de poder adquisitivo del 2%, 3% anual, como suele tener Estados Unidos, durante el paso de 1, 2 o 3 años no se nota, pero miren a largo plazo lo que es capaz de hacer la inflación con una moneda, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de esta cuarta charla de la guía paso a paso para inversores. Cualquier consulta, cualquier duda, la pueden ir canalizando siempre a través de nuestro email o de nuestras redes sociales. No dejen de seguirnos en Instagram y nos vemos en la segunda clase. Chau, chau.